Integrador. En la primera parte vimos algunos conceptos que son fundamentales para toda planificación educativa y algunos conceptos generales de lo que es un proyecto. Hoy vamos a entrar ya de manera específica en lo que es el proyecto, algunos elementos del proceso de investigación y algunas diferencias que existen entre las diferentes estrategias que utilizan proyectos, que utiliza la investigación. Las vamos a ver algunas tres diferencias para la semana que viene, Dios mediante, ya explicar ya lo que es el proyecto integrador de manera concreta, identificar sus características, cuáles son sus elementos, cómo planificarlo, cómo desarrollarlo y recordar que ahí en el último curso, que es la semana que viene, hay un formulario que es de la universidad para elaborar el proyecto integrador y que lo deben remitir pues a desarrollo académico para que ellos a partir de ese trabajo pues certifiquen el curso. Bueno, muy buenas tardes para todos. Con esta introducción damos comienzo al tema para aprovechar el tiempo que tenemos para el curso. Vamos a hablar hoy de qué es un proyecto, ¿sí? Como Carrión y Berazategui dicen que existen muchísimas definiciones de un proyecto, ¿sí? Tantas definiciones como autores uno va a encontrar de proyectos. Pero ellos seleccionaron tres conceptos para poder explicar alguna semejanza o diferencia entre los conceptos de proyecto. Habla de un proyecto como proceso único que conlleva un conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y evaluadas con recursos humanos, técnicos y financieros finitos para tratar de obtener unos objetivos en un plazo determinado con un comienzo y un fin claramente identificados. Este concepto, como lo decíamos la semana pasada, pues identifica las características o elementos de un proyecto. Es decir, todo proyecto tiene un comienzo, tiene un fin y tiene un producto, un entregable, se hace para generar un producto, un entregable. Y quien dirige el proyecto gestiona unos recursos humanos, técnicos y financieros. Es decir, que todo proyecto requiere de unos recursos humanos, de unos recursos técnicos y de unos recursos financieros. Además de esto, pues todo proyecto requiere de unos parámetros, de unos estándares de calidad sobre los cuales se llega a un acuerdo para que ese entregable cumpla con esos parámetros, con esos estándares de calidad. La otra definición dice conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes o servicios, capaces de detectar necesidades o resolver problemas. Es decir, cuando hablamos de un proyecto, el proyecto tiene un punto de partida. Ese punto de partida de un proyecto es una necesidad que hay en el entorno, en un cliente, en una persona, ¿sí? En una institución. Es decir, existe una necesidad que demanda, que reclama, bien sea satisfacer esa necesidad o resolver un problema que hay dentro de una organización, dentro de un sistema o dentro de un grupo, dentro de una comunidad, ¿sí? Que es a partir de la identificación de esa necesidad, pues se elabora un proyecto para darle solución a esa necesidad. Ese proyecto va a generar un bien, un producto o genera un servicio. Coincide con la definición anterior, que es todo proyecto se hace para generar un producto o prestar un servicio. Tiene una secuencia única y tecnológicamente determinada de actividades, generalmente no repetitivas. Hablábamos la semana pasada de esta característica, un proyecto que genera productos únicos, ¿sí? Tienen un comienzo, un fin y es para generar un producto, un entregable único, ¿sí? En función a alcanzar un propósito o un objetivo establecido que genera la necesidad de planificar y desarrollar ese proyecto. Todo proyecto tiene unos costos determinados y por eso el que dirige un proyecto va a administrar, va a gestionar los recursos financieros. En las definiciones que se aporta se ve que aparecen elementos que pueden resaltarse como elementos básicos de todo proyecto.
se persigue o se quiere alcanzar unos objetivos o unos resultados. Requiere de una serie de actividades planificadas, ¿verdad? De una serie de actividades que tienen una secuencia, lógica de desarrollo. Requiere unos recursos, de un tiempo, de unos cursos y recursos financieros y, por supuesto, el propósito de darle solución a un problema o satisfacer una necesidad. Objetivo de un proyecto. En cuanto a los objetivos del proyecto, Carrión y Berazategui señalan que una vez que está clara la definición de un proyecto, es necesario plantear para qué sirve un proyecto o por qué hay que llevarlo a cabo. Es decir, qué objetivo persigue el desarrollo de ese proyecto. Para dar respuesta a esa pregunta, se puede decir que un proyecto responde básicamente a 4 objetivos, reflejados algunos de ellos en las definiciones de los proyectos. El primero, conseguir un resultado final. El primer objetivo es el resultado final del proyecto. ¿Cuál es el entregable? ¿Cuál es el producto? ¿Cómo vamos a resolver ese problema? La obra que se quiere realizar, el objeto que se quiere producir o el servicio que se quiere prestar. Y supone el origen y la justificación del mismo, por lo que se puede considerar el objetivo más importante y significativo. Es decir, el proyecto nace de la realidad, una realidad en la cual es observada, es identificada, bien sea por el cliente que necesita que le resuelvan el problema, o bien sea por quien va a elaborar o construir el proyecto, pero nace de la realidad, ¿sí? Pero conseguir el objetivo técnico no es suficiente por sí solo, sino que además se debe tener en cuenta que los objetivos que se reflejan el plazo de realización y el coste del proyecto, buscando siempre un equilibrio entre los 3 elementos. Una de las características de todo proyecto es que los recursos son limitados, ¿sí? Y el tiempo también va a ser limitado. Por lo tanto, cuando nosotros identificamos cuál es la necesidad, esa necesidad puede tener diferentes alternativas de solución a ese problema. Y las diferentes alternativas, por supuesto, tienen diferentes tiempos para realizarlo, diferentes recursos, entre ellos los recursos financieros, y de ahí la necesidad de precisar cuáles son las condiciones de calidad o los criterios sobre los cuales el cliente o la necesidad de resolver ese problema espera cuál es la calidad de ese producto. En función a esa calidad, en función al tiempo, pues debemos tener claridad que juega papel importante a la hora de comprometerse o de establecer el cronograma de cómo vamos a realizar, en qué tiempo y con qué calidad vamos a darle solución a esa necesidad o a ese producto o servicio que vamos a prestar. Entre esas diferentes alternativas que identifiquemos para darle solución al problema. Buscar un coste económico equilibrado, eso es otra característica, algo que debemos tener, un coste que busque el equilibrio. Y para eso ellos refieren que planificar y ejecutar un proyecto siempre se debe tener en cuenta que los recursos económicos van a ser necesarios, de forma que se busque su eficacia y eficiencia. Se trataría de lograr los objetivos establecidos, equilibrando esa consecución de objetivos con una rentabilidad económica y, en su caso, social del proyecto, que va a ser el caso de nosotros, que realmente existe un impacto social del proyecto en el caso de nosotros, que va a ser el proyecto integrador, que busquemos que se logre el aprendizaje que se quiere de los estudiantes, la calidad académica que se espera se logre de ese proyecto que nosotros implementemos. En el caso del proyecto externo, el objetivo del coste suele estar definido y tiene una importancia grande. Normalmente existe un contrato o convenio y el proveedor deberá respetarlo o tendrá dificultades para revisar el alza el presupuesto. Es decir, hay proyectos que quien está contratando o solicitando la solución de la necesidad ya tiene determinado cuánto es lo destinado, cuáles son los recursos financieros destinados para darle solución a ese problema. Y de ahí la importancia muchas veces de uno como proyectista identificar cuál es el costo o el presupuesto que usted tiene destinado
para darle solución a al problema o para invertir en el proyecto. Porque en ocasiones, pues el proyectista puede, como el que hace una casa, pensar una casa muy lujosa, de 10, bueno, no hablemos de dólares, vamos a hablar de pesos, 500 millones de pesos, y resulta que en todo lo que él dice, cuando el presupuesto va a ser 500 millones de pesos, pero él solamente tiene disponible 200 millones de pesos. Entonces es importante que uno sepa de qué recursos se dispone para ajustar el proyecto a esos recursos disponibles y en cuanto a elementos, materiales, equipos y tiempo, poder ajustar ese presupuesto a esa realidad para uno organizar o planificar las actividades que va a desarrollar para darle solución al problema. También un objetivo es cumplir con el plazo establecido. Y ahí es importantísimo el cronograma de actividad. Un cronograma, un cronograma de actividades requiere realmente de que se tome muy en cuenta los tiempos, que se establezcan adecuadamente los tiempos. Cuando nosotros llenamos un cronograma para cumplir con el protocolo, sin realmente conocer cuáles son los tiempos mínimos, debemos tener en la consideración de un tiempo mínimo y máximo para saber jugar con ese colchón de tiempo, porque un requisito o una característica o un elemento del éxito del proyecto está en que podamos entregar los productos en el tiempo establecido. Ahí juega papel importante la experiencia que cada uno de los que van a hacer el proyecto tengan en cuanto al dominio de la temática, en cuanto al dominio en el producto que se va a lograr, se va a buscar o en el servicio que se va a prestar. Es como se apuntaba en algunas de las definiciones aportadas para la realización de un proyecto, se dispone de un tiempo limitado. Por ello es importante realizar un cronograma o planificación de tiempo adecuado, además de realizar un seguimiento de tiempo durante el desarrollo del proyecto, buscando cumplir el plazo previamente establecido. Con la experiencia que tengo, les puedo decir que uno de los grandes problemas que hay en la planificación de proyectos es el cronograma. Es algo que parece sencillo, pero que realmente estamos ya acostumbrados a que la persona que hace un proyecto siempre esté pidiendo un tiempo de prórroga de 6 meses, de 5 meses o más, porque no pudo terminar el proyecto en el tiempo establecido. Eso, pues, para los que son conocedores, expertos en proyectos, ahí hubo una falla en el establecimiento de los lapsos. Entonces, hay unas técnicas de planificación del tiempo que tienen que realizarse, aplicarse, para que esos tiempos se cumplan. Sobre todo, hay que manejar algunos riesgos que uno tiene que prever, algunos eventos o circunstancias que pueden ocurrir, que pueden afectar que se cumplan. Hay también que identificar esos riesgos cuando se esté haciendo este cronograma. Y esos riesgos tienen que ser identificados. Ajá, ¿cómo ese riesgo me va a afectar la realización de esta actividad? ¿Y qué tengo que hacer si ocurre esa eventualidad o ese evento? ¿Qué tan probablemente pueda ocurrir? ¿Y qué, a partir de esa probabilidad, qué tengo que preparar, prever para subsanar y evitar que ese riesgo pueda afectar el desarrollo de la actividad que al final va a afectar la entrega del producto, ¿sí? O el servicio que vamos a prestar? Entonces, es importantísimo, sobre todo en nosotros que ya tenemos unos tiempos establecidos, que el proyecto que vayamos a hacer esté ajustado a la realidad, ¿sí? Esté ajustado a los lapsos que nosotros tenemos en las planificaciones, en los programas, para evitar que no, y tomar en cuenta todo, las capacidades de los estudiantes, los contextos en los que se va a desarrollar el proyecto, los recursos disponibles que tenemos, tomar en cuenta, ¿sí? Hay un dicho popular que ustedes lo conocen, el que mucho abarca, poco aprieta. Es preferible delimitar el proyecto que vamos a hacer. Ahorita, después de esto, vamos a ver lo que es ya
el proyecto de investigación en cuanto a su planificación, vamos a ver los diferentes niveles que hay en la investigación. Mi sugerencia muy respetuosa es que todos empecemos a trabajar con proyectos que tienen un nivel muy descriptivo, que no nos pasemos de allí para que esa primera experiencia permita ir incrementando, ¿no? O sea, por los tiempos, porque ya tener un proyecto donde manejamos a nivel descriptivo nos va a generar una experiencia y de ahí podemos esa experiencia, como en todo proyecto, generar unos documentos que nos permitan dejar registrados realmente cuáles son los tiempos o nos permitan a nosotros también tener experiencia de cuáles son los posibles eventos o circunstancias que se presenten en el desarrollo del proyecto, sobre todo en la actividad que cada uno de ustedes va a realizar de manera interdisciplinar con los proyectos integradores. Pero de este aspecto quiero destacar que tengamos muchísimo cuidado con el cronograma. Es algo que pareciera muy sencillo, pero que tiene un alto impacto en el cumplimiento de los tiempos para la entrega del producto. Si nosotros somos rigurosos con la elaboración de cronograma, estamos dando un paso adelantado, seguro, para cumplir con los tiempos establecidos. En el cronograma no se debe suponer nada, que todo lo que planificamos va a ocurrir tal, sobre todo cuando necesitamos que nos den materiales, nos manden equipos, materiales de cualquier parte del país, de Cali, de Bogotá. En ocasiones esos materiales no llegan en el momento oportuno, ¿sí? Se tardan y eso debemos tenerlo claro, saber que esos, qué recursos nos van a proveer, de dónde vienen, para que, y prever esos lapsos de espera que puedan ocurrir para que en la planificación no nos desfasemos en cuanto al tiempo establecido o previsto. Satisfacer las necesidades del usuario o el cliente. Eso ya es, hoy día, la calidad del servicio o del producto, no solamente la definen los parámetros o los estándares que estén establecidos para la entrega del producto o la prestación del servicio. Hoy día la calidad ya es un hecho que es importante, la satisfacción del cliente, la percepción del cliente, si quedó satisfecho o no. Entonces, aquí hay muchos interesados en los cuales en la formación académica, la sociedad que espera un profesional de alto nivel, con alta calidad, los mismos estudiantes, la percepción que ellos puedan tener de la calidad de su proceso de formación, la misma familia, todo el mismo Ministerio de Educación, la opinión, el concepto que ellos tengan de esa es fundamental para decir si el proyecto es exitoso o no. Entonces, el profesor o los profesores en forma general, pues son los que operan en el aula, los que operan el proceso de enseñanza, aprendizaje en el aula, y con el proyecto integrador, no solamente va a ser el profesor del aula, sino que ahí va a estar integrado a ese proceso la comunidad del sector externo, la parte departamental o la parte municipal. Ahí van a estar integrados también los que de una u otra manera aportan recursos para el desarrollo de ese proyecto. O sea, hay que atender a esos interesados para saber cuáles son las expectativas que ellos tienen en cuanto al proyecto, qué es lo que se aspira, y en función a eso tener una claridad conceptual técnica de qué se va a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y cuáles son la calidad que tenemos la capacidad para desarrollar en ese entregable que le vamos a dar a ese cliente. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí con respecto a esta temática? No, profe. Doctor Okay. Yael, Ajá. aquí en el chat hay preguntas. Ajá. Déjenme mirar.
Sí, hay dos Dime. preguntas. Ajá. Si quieres, se la leo. Eso, gracias, mil gracias, sí. Listo. Hay una pregunta respecto a cómo ir haciendo ya el entregable. Dice, ¿podrían irlo enviando, o sea, el formato para poder avanzar este fin de semana? Doctor, ¿se acuerda que nosotros acordamos la fecha, el plazo para que se envíen los entregables? Sí, Una vez, o sea, de hoy en 8, que es el 25, usted me corrige, doctor, de hoy en 8 usted daría el formato, nos entregaría el formato y se les va a dar un plazo hasta el claro. 8 de abril para que envíen los entregables. Correcto. ¿Sí? Inclusive, Sí. inclusive ese plazo ya está acordado, pero lo podemos incluso con los profesores, una vez que ya vean el proyecto integrador y el formato, que ellos le propongamos una o dos fechas o ellos nos propongan una fecha de acuerdo a lo que ellos ya tengan, vean el formato, cómo es, y ya hayan visto todo el curso, digan más o menos si lo pueden entregar en ese tiempo, si de repente necesitan una semana más. Entonces, para tomar en cuenta también que de repente ellos digan, bueno, denos una semana más o si ese tiempo está bien, pero una vez que ellos vean el tema que viene la semana, que viene ya el proyecto integrador concreto con todo lo que es ya el proyecto integrador. ¿Sí? Esto que le estoy hablando es así como usted dice, doctor. Esto que le estoy haciendo es una introducción del proyecto, de cuáles son los elementos de manera general de lo que es un proyecto. Estoy hablándole ahorita de lo que es un proyecto. La semana que viene hablamos específicamente ya de las características de un proyecto integrado. Hoy van a ver, ahorita ya vamos a ver, las diferencias que hay entre algunas estrategias, entre las cuales está el trabajo por proyectos, el trabajo por proyectos formativos y utilizando ya el proyecto de aula, para que vean las diferencias que hay entre los tres. Y por eso el curso se está desarrollando con una manera secuencial. Y sí, le vamos a dar, que es la pregunta, sí le vamos a dar el formulario y le vamos a dar un tiempo para ir trabajando, para que trabajen con calma con los proyectos. Es decir, no le vamos a pedir un proyecto porque iría en contra de lo que es los proyectos. Estamos hablando de que el proyecto tiene un lapso, un principio y un final, pero o sea, en este momento el curso tiene previsto el proyecto para la semana que viene el formulario. O sea, esta semana, hoy vamos a ver lo que es ya el método de investigación. ¿Por qué incluimos el método de investigación? Porque con la experiencia que uno tiene en esto, hay veces creemos que trabajar por proyectos solamente es investigación. Es agarrar el método de investigación y hacer investigación formativa o formación en investigación. Y por eso quiero hoy dejar claro las diferencias que hay entre estos elementos para que en esa aproximación conceptual puedan tener claridad en qué se diferencia. Hoy vamos a tener esas diferencias y la semana que viene vamos a ver, estas son las diferencias y miren lo que se diferencia un proyecto integrador, cómo se estructura, cómo, entonces ahí van a tener, les vamos a dar en función a ese curso, ellos mismos nos pueden decir si ese tiempo, esas 3, 4 semanas que le estamos dando, es suficiente para ellos o requieren una semana más. Entonces, con ellos podemos llegar a un acuerdo, por supuesto, muy respetuoso en el sentido de que nos diga, bueno, podemos tomarnos una semana más y con gusto yo creo que de eso se trata. ¿No? De poder llegar Sí, a acuerdo con el resto y nos dice. Entonces, pero listo. sí se le va a dar un formato y un tiempo prudente para que puedan hacer el proyecto integrador. Doctor Yael, Ajá, concluyendo, de hoy en 8, o sea, el 25, se acordaría esa fecha. correcto, Sí, junto con de hoy ellos, es junto con ellos, junto con pues los se participantes, acordaría exactamente. correcto, Entonces, de hoy en 8 se acordaría esa fecha para el correcto, envío del entregable.
Y la correcto. otra pregunta, doctor Yael, para ir abordando de una vez las preguntas, aquí Sí. hay una pregunta no sé si es de la ingeniera Fabiola, dice, buenas tardes, importante el tema. Me gustaría saber si en este curso se contará con ejemplos prácticos sobre proyectos integrados a nivel académico entre cursos del programa, entre actores del programa académico, etcétera. Es decir, aplicado como una estrategia para la enseñanza y el aprendizaje basado en proyectos. Gracias. Doctora Fabiola, mi saludo cordial. Me place que usted esté en esta sala. Me agrada muchísimo. Sí, doctora Fabiola, sí. La idea es eso, sí. Realmente estamos haciendo una aproximación, como usted ha visto, conceptual. Primero fue desde el punto de vista de competencia, desde el punto de vista general de resultados de aprendizaje. Vimos la semana anterior un conjunto de aproximaciones conceptuales porque tiene que ver con la planificación, porque igualmente el proyecto integrador es una estrategia que utilizamos en el aula y que la utilizamos precisamente para desarrollar y lograr alcanzar unos resultados de aprendizaje. Entonces, esos conceptos eran necesarios, eran fundamentales. De hecho, entre los expertos que manejan todas estas temáticas, señalan y precisan que todo documento que tenga que ver con la formación de profesores o que tenga que ver con proyectos en el desarrollo de estrategias, dicen que estos conceptos deben encabezar cualquier curso. Y eso se hizo, y este curso lo enlazamos con lo que quedamos pendiente la semana pasada porque era importante ver el tema que estamos viendo. A continuación vamos a ver lo que tiene que ver con la planificación de un proyecto de investigación científica a partir de la doctora Medina Suárez, que es una ingeniera que ella tiene 2 libros en el cual escribe la investigación aplicada a proyectos, ¿sí? Entonces, para tomar el método de la investigación o la metodología de investigación aplicada a los proyectos. Entonces, como vamos a utilizar los dos, hoy vamos a ver lo que dice Tamayo acerca del proceso de investigación para que algún profesor que tenga alguna duda o alguna inquietud, pues nos la pueda plantear y aclarar eso, porque de todas maneras el profesor va a necesitar unas habilidades, una destreza sobre cómo se planifica un proyecto de investigación. Y realmente eso es hoy. Pero indudablemente en la última clase está todo elaborado para que inclusive esa fue una de las solicitudes que hizo Bucaramanga y hizo el desarrollo académico del campus cuando nos reunimos, que quieren algo práctico, algo concreto, que puedan, de aquí van a salir trabajando proyecto integrador. Por eso no agarramos el curso de entrada y lo dimos uno solo. No, por eso estamos dando estas 3 capacitaciones. Entonces la respuesta es, en la semana que viene vamos a ver el proyecto integrador aplicado con casos prácticos concretos ya al aula, a la clase, a lo que ustedes van a hacer. Y de ahí es donde van a hacer el ejercicio final para que lo entreguen a la coordinación de desarrollo académico, y a partir de allí, si hay que hacer algunas mejoras, pues se revisarán esos documentos, se van a revisar con el objeto de preparar nuevas capacitaciones, de fortalecer este curso inicial, porque no, esto no va a llegar hasta acá, sino que ya van a ver en la semana que viene el alto impacto que tiene el proyecto integrador en aspectos fundamentales como son las relaciones interdisciplinares, cómo a través de esas relaciones interdisciplinares nosotros vamos a mejorar la capacidad del conocimiento científico de los estudiantes, cómo vamos a poder resolver problemas dentro de la comunidad a través de los diferentes cursos, cómo aproximar. Aquí hay algo importante del proyecto integrador y lo quiero destacar hoy por la pregunta que usted hace, doctora Fabiola, es que el proyecto integrador va a ser un espacio que va a impactar en que vamos a lograr
acercar acercarnos realmente con mecanismos, con procedimientos, con esta estrategia, acercarnos lo más posible al, al sector externo, al sector productivo, a través de los diferentes cursos y a través de los diferentes programas. Yo diría que el proyecto integrador va a ser un espacio que va a permitir realmente que las facultades puedan, todos los programas, podamos estar resolviendo problemas en el nivel externo y que la universidad tenga un alto impacto a través del proceso de enseñanza-aprendizaje en el sector externo. Entonces, sí, la respuesta es sí lo vamos a tener, sí lo vamos a hacer eminentemente práctico. Sí, va a haber, de hecho, el último ejercicio es un ejercicio tipo taller. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Yael, yo creo que con lo que usted acaba de explicar está dando respuesta a otra pregunta que escribieron acá que dice, sería importante temas prácticos, temas más prácticos, la lectura se podría hacerla antes de llegar y avanzar en casos prácticos. Sí, sí, cómo no, o sea, obviamente que es así, o sea, pero acuérdense que esto es un curso, o sea, cuando hablamos de curso, estamos hablando desde el punto de vista pedagógico, de dar unas herramientas conceptuales, ¿sí? Porque si yo llego y le doy a un profesor, y los que son expertos en proyectos sabemos, mire, hágame este proyecto integrado y le empiezo a explicar, por ejemplo, hágame un EDT, pues la gente, pero ¿qué es eso? ¿En qué consiste eso? ¿Cómo lo hago? Porque en el proyecto integrador va a tener que organizar los equipos de trabajo, va a tener que hacer una estructura del desarrollo del trabajo. Entonces yo le digo a alguien, hágame un EDT y bueno, los que son de proyectos lo van a entender, pero yo sé que los profesores que no lo saben van a quedar. Entonces es una secuencia, sí, hay unos saberes previos que eso es importante, conceptuales, que se manejen previamente a la clase, ¿sí? Entonces, lo que les pido es poder, por eso hago, si tienen alguna duda respecto a la temática, a los conceptos, poderlos responder, ¿sí? Para poder llegar la última semana a lo que ver la parte conceptual primero, lo que es un proyecto integrador, en qué se, porque yo puedo preguntar, ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias desde el punto de vista teórico que hay entre uno y otro, y ya cuando vean las diferencias, porque yo sé que la experiencia me lo dice, cuando uno habla de proyecto integrador, la gente tiende a asociarlo a proyecto de aula, a proyecto formativo, y hay diferencias entre uno y otro. Entonces, por eso, desde el punto de vista pedagógico, quise socializar algunos conceptos que yo sé que no son del dominio de todos, sobre todo proyecto es algo muy específico, para socializarlo, para que cuando llegamos a trabajar con proyecto integrador puedan comprender mucho mejor lo que se está diciendo. Entonces, por eso no es un taller, sino que es un curso, ¿sí? Es un curso para manejar algunos conceptos previos y ya en la última sesión vamos a tener un taller específico en un espacio final, un taller específico para manejar el formato, ¿sí? Listo, doctor Yael, Ok, no hay, sí. ok. Aquí hay otra pregunta que dice, profesor, ¿qué tema se puede trabajar? Esa es la última pregunta. Sí, cualquier tema. Acuérdense que en los proyectos, en el trabajo por proyectos, pueden trabajar cualquier tema. Es más, de hecho, lo tienen que trabajar con los temas que lo tienen ustedes en sus contenidos, ¿sí? En sus contenidos. Porque el problema que se va a resolver en la comunidad tiene que ser un problema articulado en el cual ustedes puedan desarrollar sus temas. Es decir, cuando nosotros hablamos de objetos de transformación, cuando hablamos de núcleo problemático, cuando hablamos de temas eje, ¿sí? Voy a poner un ejemplo aquí en salud. Vamos a hablar de seguridad del paciente. El tema eje sería la seguridad del paciente, o el núcleo problemático sería la seguridad del paciente.
pero dentro de la seguridad del paciente cabe toda la facultad de salud. Dentro de la seguridad del paciente cabe enfermería, cabe medicina, cabe bacteriología, cabe fisioterapia, caben todo. Y a su vez, todas esas personas, cada quien tiene unos diferentes cursos, pero tienen temas que van a poder ser articulados a través de un nodo y a través de una competencia, pero el tema ahí sería seguridad del paciente, ¿sí? Entonces, dentro de la seguridad del paciente, nosotros podemos desarrollar muchos temas. Dentro de las ingenierías, vamos a colocar un tema dentro de las ingenierías. El riesgo, ¿no? Dentro de la ingeniería, la gestión de los riesgos, es un tema en el cual pueden estar asociadas las diferentes ingenierías, muchísimas, toda la ingeniería. Vamos a manejar en la parte administrativa o en la parte de derecho. Podemos nosotros manejar la contratación, por decir, como un problema dentro de derecho, dentro de la parte, la exportación dentro de comercio exterior, exportación e importación, es un tema que abarca a muchos, va a abarcar a muchos cursos. Es decir, la respuesta es cualquier tema, lo que en el proyecto integrador, ¿qué vamos nosotros a asociar? Un problema de la realidad que sea altamente significativo a través del cual, por eso es que manejar las relaciones interdisciplinares es fundamental, porque a través de ese problema de la realidad, en ese problema se van a conjugar una serie de relaciones interdisciplinares que caben para diferentes programas, que caben para diferentes cursos y por supuesto la idea es eso, como estamos hablando de proyectos, pero que lo vamos a asociar al final a la parte de la planificación y ejecución de un curso, de lograr una competencia o un resultado de aprendizaje, la respuesta es sí, que precisamente todos los temas que ustedes tienen son los que van a desarrollar para poderle darle solución a un problema en la realidad del contexto, ¿sí? Del entorno en el cual está. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Yael, aquí siguieron unas preguntas, pero respecto a temas. Por ejemplo, dice, ¿cabe derecho en salud porque hay responsabilidad civil extracontractual? Claro, hay cabe Sí. derecho de claro. Primero, porque en derecho hay, por un lado, la responsabilidad, ¿sí? Por un lado, la responsabilidad. Por otro lado, la seguridad del paciente, ¿sí? Ahí la seguridad del paciente tiene implicaciones legales con el tema que estábamos hablando, ¿sí? Y entonces, claro que cabe. Y por eso es que le decía en la pregunta que me formularon, que el último curso en el cual va a haber la explicación de algunas bases conceptuales, pero también va a haber dentro del curso una dinámica del taller, que es que vamos a hacer un ejercicio en el aula para construir un ejemplo, un ejercicio de proyecto formativo y de ahí se van a llevar la tarea para que hagan en su casa o en su lugar, en su domicilio, hagan un proyecto formativo, ¿sí? Entre el equipo, entre lo que logramos hacer en el taller. Pero es indudable que sí cabe. Yo diría que una de las características del proyecto integrador son las relaciones interdisciplinarias y eso es un elemento fundamental que nosotros vamos a manejar en los proyectos integradores. Dice aquí en hematología 1, profesor, ¿cuál? ¿Cómo? En hematología 1, profesor, ¿cuál? Le está preguntando que una sugerencia. En Ajá. hematología, ¿que cuál tema podría ser? Bueno, en hematología tenemos diabetes, ¿verdad? Los factores determinantes de la diabetes, si lo vamos a buscar desde el punto de vista o desde el punto de vista la prevalencia de la diabetes, ¿sí? Ese es un tema que cabe a muchos programas de salud, ¿sí? Entonces,
pero ahí es un tema que se puede abordar desde la patología de la diabetes, ¿sí? Y finalmente, aquí también dicen que o en ingeniería cabe el tema de delitos informáticos, celebración indebida de contratos en lo Claro, público. claro. Sí cabe, porque ahí cabe lo que preguntaba ahorita la doctora de Derecho, claro que sí cabe, que es uno de los grandes problemas que tienen los que diseñan programas informáticos. Eso es un problema cotidiano, normal, en los que trabajan de hecho, proyectos viene de informática. Los que trabajan en informática saben que esos son los casos más comunes en la parte de los diseños de los proyectos informáticos, ¿sí? Sí, y finalmente hay aquí otra observación donde la doctora Olga dice, cabe derecho en salud porque hay medidas de atención lideradas a través del Servicio de Seguridad Social en Salud para víctimas de violencia. Claro, eso es Entonces, un aporte bienvenido y muy real. Sí, claro que cabe. Es que el proyecto integrador es eso, ¿sí? Es las relaciones interdisciplinares que se van a generar tanto a nivel de la Facultad de Salud con derecho, ¿sí? El proyecto integrador no solamente va a ser el curso, y eso es una de las diferencias con el proyecto de aula. El proyecto de aula empieza en el aula con los estudiantes y termina en el aula, mientras que el proyecto integrador va mucho más allá. No solamente va a articular las relaciones interdisciplinares entre los diferentes programas, sino que también va a articular con las necesidades del entorno, del sector empresarial, y no solamente con el sector empresarial, sino con la autoridad ejecutiva, es decir, con las alcaldías, ¿sí? Con los institutos departamentales, de salud, en el caso de salud, pero también tenemos con la parte de la Cámara de Comercio o, por ejemplo, con Fediarroz, ¿sí? Con las organizaciones que agrupan a los productores de café, a los piscicultores, ¿sí? Es decir, vamos a integrarnos, por eso es que el proyecto integrador requiere de una serie de habilidades y de conceptos, que ese era mi interés o mi preocupación, porque si explicamos proyecto integrador así, téngalo por seguro que realmente pues igual, vamos a empezar al revés. Entonces, damos el proyecto integrador y al final después tendríamos que dar estos conceptos, ¿sí? Entonces, vamos labrando un camino de comprender algunos conceptos básicos que para mí son básicos para poder llegar a lo más profundo. El proyecto integrador es un poquito más complejo, pero que teniendo estas bases conceptuales nos va a permitir comprender un poco mejor lo que es el proyecto, la estructura y cómo desarrollar el proyecto integrador. Buenas sí, tardes, profe Yael. Buenas tardes, ¿con ¿Cómo quién? me le... Con Mayra Yepes. ¿Cómo me le va? Ah, hola Mayra, cuénteme Mayra. Bien, mi profe. De pronto, algo que quería comentar de pronto para complementar lo que usted está comentando, por la experiencia que tengo con lo del proyecto de educación interprofesional. Escuchándolo a usted, o sea, este proyecto nace en la Facultad de Salud como un proyecto integrador, justamente. ¿Por qué? Porque este proyecto nos convoca a toda la Facultad de Salud. Sí, a todos los programas que estamos en la Facultad de Salud. Manejamos un eje temático que es seguridad del paciente, justamente. Entonces, cuando queremos trabajar el proyecto integrador con referente a este tema, pongo un ejemplo de pronto por todas las preguntas que están haciendo. En el caso de salud, un tema transversal a todos los programas es, por ejemplo, la correcta identificación de un paciente. Ese es un tema que independientemente del tema, del área, de la asignatura que nosotros manejemos, todos debemos saber en salud cómo debemos identificar a un paciente y lo importante que es que cuando yo vaya a atender a un paciente esté bien identificado y yo no me vaya a equivocar. Si hago un procedimiento mal en el ejemplo que preguntaban de hematología, va una muestra o un paciente que lleva en su historia clínica un nombre que no es, se le hace un procedimiento mal, eso incurre, aunque haya un proceso, puede haber un proceso legal
¿sí? Donde puede, en ese caso también ahí articularse la parte legal, pues jurídica. En la parte de salud, pues el paciente va a recibir un tratamiento que no es, un resultado de una prueba que no es, un diagnóstico que no es, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos nosotros como articulando todas estas opciones. En el caso que el paciente requiera un tratamiento extra o una situación social, un contexto específico para su mejoría también. Eso incluye también el proyecto integrador, de que solamente no se atienda la situación del paciente, sino su entorno, ¿sí? Lo social, a su familia, cómo se prepararía su familia, de pronto a las personas que lo rodean, para que puedan también darle un soporte emocional a ese paciente, ¿sí? Entonces, miren que ahí vamos integrando muchas cosas de la parte de salud, de lo social, de lo legal, ¿sí? No sé, hasta geográfico, climatológico, porque requiera una condición especial del ambiente, no sé, de la temperatura. Todo esto es lo que va llevando a que podamos desarrollar este tipo de proyectos. Lo que nosotros hacemos con la Facultad de Salud en la estrategia de educación interprofesional justamente es abordar eso. Entonces, cuando nosotros con los estudiantes trabajamos un caso, ponemos eso, que desde cada programa ellos expongan con su conocimiento de su disciplina cómo pueden ellos abordar ese problema de salud o de enfermedad dependiendo de los estudiando y puedan resolver ese caso, ¿sí? Hay unos ejercicios que hacemos que se llaman justamente caso integrador. Entonces lo estaba llevando yo aquí como a ejemplo, comparándolo con este proyecto y ya como que tengo más clara lo que queremos trabajar. Y mira que ahorita justamente leía en el WhatsApp un decreto que nos acaba de llegar y es el decreto 376 aprobado ahorita en marzo, donde se normatiza que la formación del talento humano en salud se haga con educación interprofesional. Y justamente al hablar de educación interprofesional es esto, manejar proyectos integradores. Entonces dije yo, quiero hacer como el aporte porque me parece bastante interesante. Sí, gracias, muy bien, Mayra. Me parece perfecto y muy pertinente su participación. Bueno, vamos a retomar para seguir veradas el tiempo y al final volvemos a hacer unas preguntas para poder cubrir los temas que nos quedan. Sí, entonces vamos a retomar y al final entramos otra vez en el periodo de preguntas. Muchas gracias a todos los que participaron y hicieron las preguntas. Bueno, vamos a pasar a ver el ciclo de vida de un proyecto, que es importante. Todo proyecto tiene un ciclo de vida y esas son las características de un elemento fundamental que debemos tener en cuenta a la hora de nosotros pensar en proyectos, ¿sí? Entonces, todo proyecto tiene un ciclo de vida que está establecido en una fase. Primero hay que diseñarlo, ¿sí? En esta fase, cada uno de nosotros vamos a establecer cuáles van a ser los objetivos del proyecto, cuáles van a ser esas especificaciones técnicas y cuál va a ser el alcance del proyecto. Y estos son conceptos que no lo debemos tomar, todos los que tienen experiencia en proyectos saben que no precisar bien el objetivo, no tener claridad del objetivo, un objetivo bien formulado y que tenga delimitado el alcance, qué es lo que voy a lograr, y en el tiempo establecido, puede conducir al fracaso del proyecto. Entonces, estos conceptos es importante que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de pensar en proyectos. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Cuáles son esas especificaciones técnicas que les van a exigir para resolver el problema en el contexto y para usted alcanzar las competencias en el proyecto? Por otro lado, se analiza la información asociada a posibles actividades y tareas a realizar. Es decir, se analiza la experiencia previa. Todos los que trabajan en proyectos, hemos trabajado en proyectos, saben que todo proyecto genera una documentación. Esa documentación, ¿para qué? Porque todo director de proyecto va a acudir a esa documentación porque esa documentación le va a dejar una doctrina, un bagaje de experiencia eso se llama artefactos en proyectos, ¿sí? Esos artefactos, entre esos artefactos está esa documentación en los cuales queda cuáles fueron cómo se desarrolló ese proyecto y cuáles son las experiencias que quedaron de ese proyecto. Entonces, es importante
que en los proyectos que ustedes van a desarrollar vayan dejando esa documentación, vayan sistematizando esa información, porque eso es lo que va a ir generando la doctrina en el manejo de proyectos integradores dentro de la universidad. Por supuesto, todo proyecto se planifica. Dice aquí, lo comentamos arriba, es importante identificar los riesgos o problemas potenciales que pueden surgir en cualquier proyecto. En todo proyecto surge, van a aparecer situaciones inesperadas, pero nosotros tenemos que adelantarnos cuáles son los probables riesgos. Por ejemplo, en la parte académica existen muchísimos riesgos. Lo vivimos este semestre acá. Por ejemplo, un temblor en una evaluación es un riesgo. ¿Qué pasa si tiembla y tenemos que evacuar? ¿Cuál es cómo vamos a mitigar el impacto de un temblor en el cual todo el mundo tiene que salir de la universidad y aplicar el plan de reacción para evacuar la universidad? Entonces, ¿qué hace el profesor? Que cuando prevé, bueno, la evaluación la habilito, debo habilitar con el día anterior el aula extendida para que a través del aula extendida en un espacio de más largo, de 3 o 2 horas más, pueda el estudiante colgar su producto o la evaluación la pueda desarrollar en el aula extendida. Entonces, y así con todo proyecto tiene un riesgo y sobre el cual nosotros tenemos que prever cómo vamos a actuar a la hora de que ese riesgo se haga presente. Todos los que trabajamos proyectos sabemos que uno de los grandes problemas está en no prever el riesgo. Y entonces por eso es que usted va a encontrar a mucha gente que no le alcanza el tiempo. No me alcanzó el tiempo. Y es donde muchas veces uno le dice al que está direccionando el proyecto, planifique el riesgo, establezca el riesgo, pero cuando se llega a la partecita de ese riesgo, la gente lo llena muy rápidamente, ¿sí? Entonces, esta parte del riesgo es fundamental para el éxito del proyecto. Después que usted ya planifica, viene la fase obviamente de ejecución. Ahora, la ejecución requiere algo importante que es transversal a todo. El seguimiento y control aparece ahí como secuencia. Pero el seguimiento y control de un proyecto aparece desde la iniciación, está en la planificación, está en la ejecución, es transversal el seguimiento y control. Aparece de último, pero es transversal, ¿sí? Entonces, el monitoreo que se le hace a todo el proceso es fundamental. Y nosotros en el proyecto integrador, el director del proyecto, que es el profesor, o a quien nombren, el que se quede encargado dentro del trabajo que se está haciendo, debe tener estas herramientas de gestión, conocerlas, y este material obviamente le va a quedar a la mano y otro material que puedan ustedes buscar para que puedan manejar con mayor certeza el proyecto integrado. Importantísimo que a partir de este curso sigan profundizando sobre lo que es proyectos y la dirección de proyectos, ¿sí? Todo proyecto tiene un cierre que ya finaliza. ¿Con qué lo va a finalizar? Entonces dice que la evaluación del cierre es el momento en el que usted va a identificar si se cumplieron los objetivos, si se logró el producto que era esperado, y a partir de eso uno debe hacer un informe final. Y por supuesto el equipo se disuelve, ¿sí? Esta es la manera gráfica que nos vamos a... Entonces, yo quiero, esta parte fundamental es una información nueva, porque esta es del PMU7. El PMU7 es la guía que establece cuáles los parámetros, los estándares para dirigir un proyecto, ¿sí? Entonces, esa es esta guía, ¿sí? Este conocimiento es nuevo, esta información es nueva. Está en la guía, en esta guía de dirección de proyecto, que es la guía del PMU, que es el estándar que rige todo proyecto. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Porque nosotros los profesores somos los que vamos a direccionar proyectos,
Y hay veces damos las cosas por sabidas y no las analizamos o no las reflexionamos, pero es importante refrescar nuevamente estos conocimientos, ¿sí? Entonces, hay 12 principios en proyecto que es fundamental nosotros conocerla, trabajarla. Como yo sé que este manual, esta guía, no es un manual, es una guía, no está al alcance de todo, pues no es una guía eh, accesible a todo porque pues por lo que sea no está accesible, hay que pedir. De repente los que son de proyectos la tienen. Entonces me pareció importante dejársela en este documento que va a ser entregado a ustedes para que siempre recuerden estos principios y los tengan presentes, ¿sí? Para los proyectos que ustedes, para el proyecto integrador. Ustedes van a administrar, van a liderar, van a direccionar un proyecto. Y una de las características, un principio, dice que el director, el administrador debe ser diligente, respetuoso y cuidadoso. Entonces, el libro del Project Management establece que los administradores deben actuar de manera responsable para llevar a cabo las actividades con integridad, cuidado y confiabilidad. En lo que siempre trabajamos con proyectos y también trabajamos con investigación, una de las cosas que hay que tener cuidado es los sesgos cuando hacemos cualquier trabajo. Y en investigación eso es muy común. Y es normal que en investigación nosotros hablemos de cómo cuidamos y evitamos los sesgos en los resultados de la investigación. Hablamos de eso, cómo evitar esos sesgos. Otro principio es crear un entorno colaborativo del equipo del proyecto. Siempre tener un equipo que se dice, los equipos de proyecto están conformados por personas que poseen cada uno de diferentes habilidades, conocimientos y experiencias. Primero es importante reconocer que en todos los equipos hay diferentes habilidades, hay diferentes conocimientos y diferentes experiencias. Entonces, pero los equipos deben trabajar de manera colaborativa para lograr ese propósito de una manera cooperativa o compartida, de tal manera que cada uno aporte para el logro de los objetivos. Involucrarse eficazmente con los interesados. En un proyecto van a haber muchísimos interesados. Y todo el que dirige el proyecto va a tener que involucrarse, va con estudiantes, con el sector externo, con las alcaldías, con los gobernadores y dar respuesta a todos. Porque ustedes pueden ver como en esta sala hay diferentes actores, hay diferentes perspectivas y nosotros tenemos que involucrarnos con todos, aceptarlos a todos, reconocer que cada una de las inquietudes son importantes, tomarlas en cuenta y darle solución. Es una característica de todo el que maneja el proyecto, es dar solución a los problemas y las diferentes inquietudes y tratar de complacer a todos los interesados. Enfocar el valor. Señala que este enfoque consiste en evaluar y ajustar continuamente la alineación del proyecto con los objetivos del negocio y con los beneficios y el valor previsto. Esto es importante. ¿Cuál es el valor que nosotros vamos a generar cuando elaboremos el producto, prestemos el servicio? Reconocer y evaluar y responder a las interacciones del sistema. Evaluar y responder a las circunstancias dinámicas dentro y alrededor del proyecto de manera holística con el fin de afectar positivamente el desempeño. En la dirección de un proyecto van a haber diferentes intereses, diferentes interacciones que se van a producir entre diferentes programas, entre diferentes facultades, y eso hay que dar respuestas positivas, constructivas, para poder seguir adelante con el proyecto. El liderazgo es fundamental en cualquier director de proyectos, en cualquier profesor. Y entonces hay que demostrar y adaptar comportamiento de liderazgo, para apoyar las necesidades individuales y del equipo. Adaptar en función del contexto. Una de las características esenciales que se maneja y lo incluye en estos principios en todo lo que tiene que ver con gestión es la adaptación. Todo proyecto tenemos que manejar el principio de adaptación, tenemos que adaptarlo muchas veces un proyecto usted lo lleva tiene que articular lo que quiere la universidad
con lo que quiere la alcaldía, o lo que quiere el instituto departamental, o lo que quiere la gobernación. Entonces ahí hay que ser flexible y tener las habilidades para poderse adaptar al proyecto en función a ese contexto. Incorporar la calidad, la calidad es factor fundamental para todo proyecto. Y tienen que partir de ahí. ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la calidad que vamos a establecer para la prestación de ese servicio o la entrega del producto? ¿Sí? Entonces, el enfoque de calidad que produzcan los entregables que cumplan con los objetivos del proyecto alineados con las necesidades, usos y requisitos de aceptación establecidos. Una de las cosas que hablaba ahorita allí alguien en los diseños que se hacen en las TI o cuando programan, es en estos usos. Ya cuando se contrata para diseñar un programa en las TIC, entonces muchas veces el programa se hace, se diseña, pero no responde para el uso para el cual fue contratado. Entonces son uno de los problemas donde se generan en algunos casos donde queda inmerso ya la parte legal. Entonces, se los dejo en esa guía porque van a encontrar en internet traducciones de estos principios que no son los más apropiados. Entonces yo les quise dejar eso que es tomado directamente de la guía del proyecto del PMU, que es del 2020-21, como lo pueden ver, es reciente. Entonces se las quise dejar ahí para que la tengan a la mano y no tengan que acudir a internet porque hay algunas traducciones que realmente no son coherentes con lo que realmente establece el PMU. La complejidad es algo con lo que tenemos que aprender a manejar, a tratar, a trabajar sobre todo cuando hablamos de proyectos. Los proyectos son complejos. Vivimos dentro de un contexto complejo y tenemos que aprender a manejar esa complejidad. Optimizar las respuestas del negocio. Toda respuesta hay que optimizarla, hay que mejorarla de acuerdo precisamente a los riesgos, a las oportunidades, a las amenazas que tengamos, hay que optimizar. Adoptar la adaptabilidad, eso ya lo dijimos, la adaptabilidad es fundamental. Y nosotros permitir el cambio para lograr el estado futuro. Tenemos que permitir, manejar, gestionar el cambio. Llegué acá, que para mí esto es importante, se los quise hacer porque una de las preocupaciones que pues tenía era eso, que pudiéramos diferenciar la diferenciación de las estrategias pedagógicas. Aquí vamos a encontrar el proyecto formativo, el proyecto de aula y el aprendizaje por proyecto. Y la semana que viene vamos a ver todas estas en qué se diferencian con el proyecto integrador. Entonces vemos que el proyecto formativo son actividades articuladas, orientadas a identificar, interpretar, argumentar y resolver uno o varios problemas del contexto con el fin de favorecer la formación integral y el aprendizaje de competencias de acuerdo con un determinado perfil de egreso, por lo que se integra la tríada de los saberes, que es el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Para ello, los proyectos se basan en la metodología general de proyectos, pero con la articulación del modelo de competencia y el pensamiento complejo. Ese proyecto formativo, pues ya ustedes saben que es de Tobón, ¿sí? Los 7 componentes del proyecto formativo es la descripción de las competencias específicas, que es lo primero que debe tener, el proyecto, describir el enunciado del título del proyecto, las actividades que se van a desarrollar, el plan de acción que usted va a hacer, y se organizan en las 4 fases. ¿Cuál es la ruta de formación? ¿Cómo van a lograr el desarrollo de las diferentes actividades que planifican? ¿Cómo la van a ejecutar? Y cómo van a socializar y van a evaluar. Por supuesto, se toma en cuenta también los recursos y el talento humano que se va a utilizar y se establecen las normas. Entonces vemos que el proyecto formativo trabaja el pensamiento complejo y es manejado dentro del enfoque de las competencias y trabaja, por supuesto, la formación integral. El proyecto de aula
es definido por la Fundación Tecnológica como una forma de aprendizaje basado en proyectos colaborativos en la educación superior y que apuesta a la ética y a la didáctica que permite a la universidad participar en la solución de problemas de la comunidad mediante la investigación formativa. Ustedes ven que aquí ellos utilizan como herramienta la investigación formativa, ¿sí? Entonces aquí entramos a un concepto que el proyecto de aula utiliza la investigación formativa para desarrollar, para abordar un problema del contexto de la realidad, ¿sí? Entonces y nace en el aula y muere en el aula también. Esa es una de las características del proyecto de aula. Aquí manejamos las competencias, ¿sí? Y el pensamiento complejo, y aquí vamos a mirar que en el último consiste en proponer a los estudiantes la elaboración de un producto en forma planificada y concertada, el aprendizaje por proyecto. El producto puede ser un objeto, una actividad que responde a un problema o atiende a una necesidad. Permite desarrollar habilidades específicas para planificar, organizar y ejecutar las tareas. Exige equipos de trabajo, distribución de responsabilidades individuales, indagación, solución de problemas y colaboración mutua. El aprendizaje por proyectos parte como todo principio, para resolver un problema de la realidad. Y son experiencias que se han desarrollado no solamente dentro del campo de la educación, sino también fuera del campo educativo. Y el aprendizaje por investigación consiste en realizar procesos de investigación en ámbitos de interés para los estudiantes, construyendo respuestas interrogantes basándose en hechos. Y tiene 5 pasos. Una es la pregunta, otra es la formulación de hipótesis, otra es la recolección de los datos y confirma la confirmación de hipótesis y elaborar las conclusiones. Entonces, como pueden ver, hay una diferencia. El proyecto formativo, como al lado ustedes pueden ver, lo primero que tiene en la fase es que se identifica un problema, unos objetivos y un conocimiento que está en un estado del arte, en una fundamentación teórica y conceptual que vamos a elaborar a partir del problema que vamos a investigar. Y existe una metodología que vamos a establecer para desarrollar las actividades que planificamos para darle solución al problema. Y va a haber una parte que es la evaluación, de que vamos a valorar el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, pueden apreciar, por un lado, que son 3 conceptos diferentes que tienen metodologías distintas y que tienen medios para ejecutarlo de manera diferente. Vamos a pasar ahora a lo que es la investigación aplicada a los proyectos, que es de la doctora Medina, y cómo se formula un proyecto. Entonces, acá nosotros tenemos que en la formulación de un proyecto, en primer lugar, se dedica a concebir una investigación, que es la herramienta más común que utilizamos para el trabajo por proyecto. Es decir, planear y planificar y formular un proyecto. Cuando nosotros planteamos y formulamos un proyecto, debemos saber que existe una estructura para eso, ¿sí? Entonces, hay unos aspectos técnicos y administrativos que se requieren para planificar un proyecto. Esta etapa culmina con el documento del proyecto. El investigador debe tener claro qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Una de las cosas que es importante en la planificación de un proyecto, y hablando ya de casos prácticos, cuando a mí se me presentan docentes, estudiantes, siempre el gran problema es el enunciado del estudio. Ese es el gran problema. No, los elementos, hablando ya de detallar, los elementos de un enunciado del estudio son, por una parte, por supuesto, el verbo sustantivado, ¿sí? Que hay veces lo confundimos con el propósito. Y vamos a hacer un ejemplo. El propósito
el tema o la línea de investigación, pero que es el tema para que no se vayan a confundir. Insertar columna a la derecha. El tema, la población y la delimitación. Esta es la estructura que debe tener un proyecto, un enunciado del estudio. ¿Sí? Ejemplo, vamos a colocar análisis. ¿Sí? Análisis. ¿Por qué hicimos esta estructura? Porque hay veces el estudiante confunde el verbo, la acción, con el propósito. Entonces vamos a colocar con la pregunta que me hicieron. Análisis de los factores determinantes de la diabetes de adultos mayores de San José de Cúcuta. Estos elementos son los que ustedes deben tener a la hora de hacer ustedes un enunciado del estudio. Si nosotros logramos hacer un enunciado del estudio con estos elementos, estamos apostándole ya a que el encabezado, iniciándole ya la cabeza de lo que vamos a hacer, estamos arrancando bien. La experiencia me dice ya que cuando no hacemos el enunciado del estudio de manera correcta, todo lo demás empieza a quedar mal. ¿Sí? Entonces, después que tenemos ya los elementos, redactamos análisis de los factores determinantes de la diabetes en los adultos mayores de San José de Cúcuta, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver, identifica uno y después redacta sintácticamente que le quede a uno bien la sintaxis del enunciado. Le voy a poner un ejemplo. Había una profesora que necesitaba trabajar en un programa, la interdisciplinariedad, y ella había hecho títulos y títulos. Profe, usted me puede dar una asesoría con todo gusto. Cuando hicimos este ejercicio, ella misma se dio cuenta que no tenía el propósito del estudio. Que sí, ella quería trabajar la interdisciplinaridad, pero ¿qué? Y no lo tenía claro. Entonces, esto, ¿qué es el propósito? Pues vamos a hablar qué es esto. Esto que ustedes ven aquí es la variable independiente. Y esta es una variable dependiente. ¿Sí? Entonces, esos son elementos que debe tener un enunciado del estudio. Y si usted va a hacer una investigación a nivel descriptivo, debe tener realmente claro cuál es esa variable que usted va a manejar. Por ejemplo, lo que hablábamos con la profesora. ¿Cuál es? O sea, ella quiere, ¿qué quiere analizar? ¿Qué quiere saber? Ella quiere saber cuáles son las relaciones interdisciplinares en la práctica pedagógica de los docentes de la universidad. Es una investigación a nivel descriptiva, pero resulta que esa variable ella no la tenía en el enunciado. Y por eso era por más esfuerzo que ella hacía de elaborar un objetivo, de elaborar un buen planteamiento del problema, no lo iba a hacer. No se trata del tiempo que le den 4 meses, 5 meses, 6 meses. Yo le decía, a usted le pueden dar 1 año, pero al usted no tener el enunciado claro, usted no va a poder elaborar un buen planteamiento del problema. Otra profesora quería hacer una investigación sobre, estamos hablando de casos de talleres, ¿sí? Estamos hablando ya en los casos
que me hizo la solicitud alguien en la pregunta. Una profesora me preguntaba, profe, es que no me aprobaron la propuesta sobre la discapacidad psicosocial. Y no me aprueban en el planteamiento del problema, me lo echan para atrás, me lo echan para atrás. Pues resulta que lo primero que nosotros debemos tener claro en un planteamiento del problema es que tiene como algunos lo llaman embudo, cada quien lo llama a su manera. Yo lo llamo del deber ser del tema que voy a abordar, que está aquí. Si yo voy a hablarlo, le reviso a la estudiante, le reviso a la doctora, porque es una profesional, le decía, muéstreme su planteamiento. Y lo primero que encuentro es que ella nunca habla del tema. Entonces, cuando yo voy a hablar de discapacidad psicosocial, ¿cuál es el tema? Tengo que pensar el planteamiento del problema, lo tengo que empezar por la educación inclusiva. Y ahí tengo que hacer una lectura de las tendencias del tema. Porque cuando uno lee en un tema de investigación sobre los términos que está utilizando el investigador, y ustedes lo van a tener que utilizar, y entonces veo que la persona me utiliza inclusión educativa. Ese término ya fue superado desde el punto de vista de educación inclusiva. Ahora se habla, la tendencia es de educación inclusiva. Y cuando hablamos de universidad, que ella lo está haciendo en la universidad, es educación superior inclusiva o educación universitaria inclusiva. Ese es el tema y ya tienen que empezar hablando por ahí y para que me plantee el problema y lo desarrolle en base a fundamentos teóricos. Ahora voy al planteamiento del problema. ¿Qué me tiene que plantear ella en el planteamiento del problema? Ya me habló del tema. Ahora hábleme después del tema. Ahora, ¿de qué me tiene que hablar? De la diversidad. Porque la educación inclusiva me tiene que tratar de la diversidad. ¿A qué se refiere la diversidad? ¿Qué es? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son la fundamentación legal de esa diversidad? ¿Cómo se interpreta la diversidad? ¿Cuáles son las implicaciones pedagógicas y didácticas de la diversidad? Y después que yo hable ahora sí voy a hablar de la discapacidad. Y puedo hablar de los diferentes tipos de discapacidad, dentro de los cuales tengo que describir la discapacidad que ella va a abordar, que es la psicosocial. De esa discapacidad psicosocial viene, cuando yo planteé el problema, viene la pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hablar yo de la discapacidad psicosocial? Viene la pregunta. ¿Cuál? Si quiero hacer una investigación, depende del nivel, ¿sí? Depende del nivel, si va a ser una investigación descriptiva o si voy a hacer una investigación correlacional o explicativa. Depende del nivel, para eso está la línea de investigación. Pero si yo quiero saber cuáles son por decirlo, los factores que generan la discapacidad psicosocial en los estudiantes de la Universidad de Santander. Presento ese caso que lo acabo de ayer en una asesoría. Esto es cómo es la estructura de un planteamiento del problema. Empiezo por el tema en el cual se inserta mi problemática. Tengo que empezar por el tema. Y a partir de ese tema, entonces voy en escala descendente cuáles son los diferentes conceptos o subtemas que aborda esa temática. Y después sí aterrizo mi discurso en el problema que voy a analizar, que en este caso es discapacidad psicosocial. Y en este caso pudiéramos hablar del ejemplo anterior de la diabetes, de cuáles son esos factores determinantes que afectan la diabetes. Entonces, esa es la manera
yo tengo una estructura que la saqué de un libro que dice deber ser, que se refiere al tema, ¿sí? Ya el problema en el contexto general. Y por último, la descripción del problema que se observa en la realidad inmediata, la que usted va a estudiar. ¿Y qué va a explicar en eso? En tanto en el problema al final, pues las causas y consecuencias de esa problemática y cuál es la solución que usted le piensa dar al problema. Esa es la manera adecuada. Entonces, después que nosotros tenemos un enunciado del estudio, podemos hacer lo demás. Si yo tengo el enunciado del estudio, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la pregunta de investigación. Pues sustituyo al término de análisis, lo voy a sustituir. ¿Cuáles son los factores determinantes de la diabetes en los adultos mayores de San José de Cúcuta? Y le pongo del mismo enunciado, voy a sacar la pregunta de investigación, pero para eso tengo que haber desarrollado, después que elaboré el enunciado, desarrollo mi planteamiento del problema y concluyo en la pregunta. ¿Cuáles son los factores? Tiene que haber coherencia entre el título y la pregunta. Ahora voy a hacer el objetivo, ¿sí? Entonces, si tengo análisis, coloco analizar y coloco lo mismo. Quito la pregunta, sustituyo la pregunta. Sustituí la pregunta y pongo el verbo en infinitivo ar, ir, de acuerdo al nivel de investigación que voy a hacer. Analizar los factores determinantes de la diabetes en los adultos mayores. Ese es mi objetivo general. ¿Sí? Mi objetivo general, que tiene que ser coherente con el título y con la pregunta de investigación. Ahora, después que tengo el objetivo general, ¿qué son los objetivos específicos de investigación? Y eso lo van a tener que trabajar cuando estén haciendo el proyecto. Un objetivo de investigación. ¿Y cuáles son, como ustedes pueden ver, cuáles son los componentes de un objetivo? Entonces ahí tienen el verbo más la variable analítica, porque esta es la variable analítica o las variables o el objeto de estudio. Aquí tienen los factores determinantes más el tema, que en este caso es la diabetes, y la población, que son los adultos mayores, y la delimitación en tiempo o espacio. Aspectos en este taller que estamos haciendo acá. Hay algunos que le colocan 2022. La pueden poner o no. Algunos expertos señalan que en una investigación correlacional no es necesario colocar, no es que no se debe, no es necesario colocar la fecha. ¿Por qué? Porque cuando los factores determinantes de la diabetes son ayer, hoy, mañana y siempre. Como decir los factores, el sedentarismo es un factor que me genera obesidad. Eso es ayer y en cualquier población. Cuando uno demuestra ya desde la hipótesis la relación de dos variables, no importa el tiempo en el que ocurra, siempre va a ocurrir, ¿sí? Siempre. Ya cuando se hace una investigación descriptiva, ejemplo, si yo voy a estudiar la prevalencia
de la diabetes en los adultos mayores de Cúcuta, tengo que ponerle el año, porque una cosa es la prevalencia que pueda ocurrir, como pasa con el COVID. Ahorita es una prevalencia, pero el año que viene la prevalencia va a cambiar. Entonces, los estudios descriptivos sí necesariamente deben llevar la fecha, ¿sí? El año en que se está realizando. Entonces, eso es uno de los elementos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hacer un objetivo. Vamos con los objetivos específicos. ¿Sí? Los objetivos específicos, pues el verbo más la variable que usted va a medir. ¿Qué hace todo investigador? Pues medir las variables. Mide una variable, la cuenta o la caracteriza, pero de todas maneras tiene que medir una variable. ¿Sí? Esa variable debe llevar la variable basada en mucha literatura. La doctora Medina habla de un elemento importante del objetivo, que son los medios. ¿Sí? Nosotros en salud, en el programa de bacteriología utilizamos el mediante. ¿Cómo usted va a hacer esa medición? ¿Cómo lo va a medir? ¿Cómo va a ser la medición? Es un elemento. Pero, por supuesto, no todos estructuran estos elementos. ¿Por qué le recomiendo yo el mediante? Para que usted sepa de una vez cómo va a medir la variable. Si usted no sabe cómo va a medir la variable, más adelante se le va a presentar el inconveniente de que usted, cuando haga el método, el diseño, ¿qué va a decir? En los métodos de procedimiento. Ustedes ya deben tener claro cómo debe medir la variable y lo plantea en este libro, la doctora Medina plantea en este libro que uno de los elementos de los objetivos es el colocarle los medios, cómo usted va a medir. Entonces también les hago esa sugerencia. ¿De dónde vienen los objetivos? Los objetivos son el desglose, ya lo sabemos, de la variable, pero como ustedes van a trabajar con estudiantes, hubo una estudiante que dijo una vez en una sustentación de una propuesta que ella no tenía variable porque ella en su tesis no iba a manejar variables. La pregunta que le hizo es ¿cómo que usted no va a manejar variables? Porque la investigación requiere de variables. Entonces, esto lo hago porque puede ocurrir que un estudiante le diga a usted que no va a medir variables. ¿Y por qué lo de la variable? Porque en ocasiones uno de los grandes errores que se cometen a la hora de elaborar un objetivo específico es confundir actividades metodológicas con variables. Ocurre a menudo en investigadores noveles y en investigadores antiguos. Confunden una actividad metodológica con la medición de una variable. Y un objetivo específico lo que hace es plantear la variable que va a medir. Esos son los elementos. Entonces hagamos aquí un ejemplo de un objetivo específico de esto. Si tenemos factores determinantes de la diabetes, vamos a colocar, ¿sí? Identificar los hábitos alimenticios en los adultos mayores mediante, después colocar la revisión del historial médico mediante encuestas. Por eso es importante el mediante, porque cuando yo vaya a elaborar en la parte de métodos y procedimientos, tengo que hablar de esa encuesta. ¿Cómo la voy a diseñar y cómo voy a validar esa encuesta? Porque en la ejecución eso es lo primero. Y cuando ustedes hagan el proyecto integrador, una de las cosas que deben tener en cuenta es cómo es que usted va a hacer. Y ya un momentico, por favor, un momentico, por favor. Me disculpan, pero es que tocaron durísimo la puerta y yo dije, ¿qué pasó? Es que estoy solo y usted sabe que estas son
la parte virtual tiene esto, entonces tocaron muy duro la puerta. Entonces salía a atender, como siempre, un vendedor. Identificarlos, entonces aquí les decía que el mediante es importante, porque eso es lo que yo tengo que colocar en método. Entonces tengo que saber, mediante revisión de la historia clínica, del historial clínico. Entonces ya sé que ese es documental, es una fuente secundaria. Y eso tiene que ver con el procesamiento y el levantamiento de los datos. De allí la importancia de tener el mediante en la variable. No todos los protocolos de todas las universidades tienen el mediante en el objetivo específico. Y ustedes que van a trabajar con proyectos, yo les sugiero que coloquen el mediante. ¿Cómo van a hacer esa medición de esa variable? Y deben tener claro esta parte fundamental, que es cuál es la variable que voy a medir. Y hacer un desgloso. Las variables tienen que desglosarse de la variable analítica o de la variable que está. Esto es una variable analítica porque es la que de donde voy a desagregar yo los objetivos específicos. Es importante esto, tenerlo claro, que los profesores puedan aplicar esto a la hora de manejar el proyecto. ¿Para qué? Porque vamos a desarrollar en los estudiantes habilidades, destrezas de investigación y debemos tener claro estos conceptos, ¿sí? Entonces, después que hacemos nosotros los objetivos específicos, pues obviamente viene el marco teórico, ¿sí? Pero siguiendo, vamos a seguir para retomar la secuencia que tenemos acá. Entonces, aquí ya vimos unos ejemplos en taller de cómo elaborar el enunciado del estudio, la importancia del enunciado del estudio para toda la investigación. Un buen enunciado del estudio le garantiza a usted que arrancó bien. Un mal enunciado del estudio quiere decir que arrancó mal y va a terminar bien, mal. El planteamiento del problema, vimos los elementos del planteamiento del problema que empiezan con el tema de investigación, empieza con la temática, la línea de investigación, el tema general de investigación, aterriza el discurso en el problema de la investigación, explicando en el contexto internacional y nacional cuáles son las causas y consecuencias de ese problema y cierra con la descripción del problema, de la realidad inmediata que usted está observando. Y va a presentar en eso los signos, los síntomas, las causas y consecuencias de esa problemática y señala cuál es la solución que usted le va a dar a el problema que usted está identificando. Entonces, esa es la utilización del método, del modelo y el diseño de investigación, que yo les va a quedar aquí en la guía explicado paso a paso cada uno de esos elementos. Aquí están lo que le acabo de explicar, todo está acá contemplado, pero que lo llevé al taller para llenar las expectativas de lo que es lo que ustedes me planteaban. Ahora sí, hablo un espacio de preguntas. Aquí está lo del planteamiento del problema, tal como se los acabo de explicar con un ejercicio y con unos ejemplos, ¿sí? Aquí está lo que me decía, aquí está explicado el planteamiento del problema. Aquí coloco un ejemplo, ¿sí? De un planteamiento del problema, se los coloco ahí para que les quede en la guía. Aquí está hablo de la teorización que les acabo de hablar, ¿sí? Hablo de los antecedentes, que es importante tocarlos en el planteamiento del problema. ¿Cuáles son los errores que normalmente comete un investigador o un estudiante? No, el planteamiento del problema no aborda la teoría, la teoría que explica el problema de investigación, ni aborda los antecedentes. Si eso lo deja para el marco referencial, no, en el marco referencial usted va a ampliar, va a profundizar, pero usted en el planteamiento del problema me tiene que hablar de la teoría del problema, para que usted demuestre que tiene una comprensión clara del tema y del problema del cual usted me está hablando. Y por eso es que no les aprueban el planteamiento, por eso es que no les aprueban, lo primero que no aprueban investigación es el planteamiento del problema. Porque el investigador no demuestra el dominio, lo hace muy sencillo, muy corto inclusive. Y no hace una profundización teórica
para que el que está leyendo comprenda cuál es la teoría que usted va a utilizar y cuál es el problema, para que pueda confrontar esa teoría con el problema que usted está planteando para que lo pueda comprender el lector. Ya expliqué la formulación del problema, ya expliqué los objetivos, la justificación. Es importantísimo que en la justificación, vamos a hacerlo aquí también tipo taller. Es importante la justificación, ¿sí? ¿Por qué es importante la justificación? En la justificación yo observo que escribimos muchas cosas. Y escribimos y escribimos. Yo les sugiero, en aras que utilicen estos elementos, ¿sí? Pertinencia de la investigación. Estos son los elementos de una pertinencia de la investigación, ¿sí? Pertinencia. Aquí tenemos la pertinencia. Después de la pertinencia, vamos a tener una articulación. Una articulación. Después de este componente de la articulación, vamos nosotros a tener un interés del investigador. Y de ese interés del investigador viene ahora los aportes, aportes teóricos o prácticos que va a hacer la investigación, o aportes metodológicos, inclusive aportes económicos. ¿Cuáles son los aportes del investigador desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico? ¿Sí? No todas las tesis tienen todos los aportes. Y por último, los beneficiarios. ¿Quiénes se van a beneficiar de sus resultados de investigación? ¿O cuál es la utilidad de los resultados de esa investigación que usted va a hacer o de ese proyecto que usted va a desarrollar? ¿Quiénes se van a beneficiar? Entonces, esta pertinencia está asociada ¿a qué? Porque es que cuando yo le digo que utilicen esta estructura, es para que sean concretos, para utilizar el tiempo y que el estudiante aterrice de una vez la idea. Y que no empiecen a escribir y escriben 4 o 5 páginas y escriben argumentando y se pierde la idea. Entonces en investigación uno tiene que ser concreto, ¿sí? No hablar tanto. Entonces en la pertinencia, ¿a qué se refiere? A la magnitud del problema. En la magnitud del problema la tengo que presentar con datos estadísticos. Por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia del COVID? ¿Cuál es la prevalencia de la diabetes? ¿Sí? Entonces, yo tengo que presentar los datos, las estadísticas a nivel internacional, a nivel nacional, las estadísticas a nivel local, la diabetes a nivel mundial, en Colombia y después en Cúcuta. Tengo que presentar la magnitud del problema para que se vea la gravedad. A eso se refiere la pertinencia. La articulación, ¿con qué línea de investigación? ¿Con qué línea de investigación usted se inserta su tema, su problema de investigación? ¿O con qué programa? ¿O con qué plan? ¿Con qué programa o política del Estado? Puede ser, por ejemplo, con qué política de la Organización Mundial de la Salud, con qué política si vamos a hablar de inclusión, de educación superior inclusiva, con qué política de las Naciones Unidas está articulada su investigación y la señalamos. ¿Está articulada con los objetivos del milenio? ¿Sí o no? Y escribir cuáles son esos objetivos con los que está articulado, ¿sí? Y el interés, ¿por qué usted se compromete con esa población? ¿Por qué usted se está comprometiendo con ese problema? Una vez le pregunté a un estudiante, ¿por qué usted está comprometiéndose con esa población? Y la estudiante me dijo, profe, es que en toda mi familia sufrimos de esa patología. Y en el grupo de amigos se han muerto más de 5 o 6 amigos con esa patología. Entonces, cada quien tiene un interés en un tema o en una investigación. Ahora, los aportes teóricos. ¿Cuál es el vacío conceptual teórico que usted va a dar respuesta con esa investigación a nivel correlacional,
¿sí? O cuál es la solución práctica que usted le va a dar al problema, ¿sí? O cuál es la parte metodológica. Usted va a crear, va a establecer un nuevo método de diagnóstico, por decir, ¿sí? O va a establecer la sensibilidad, la mayor sensibilidad de unos métodos. Usted va a hablar en cuál es la parte práctica que usted, si va a hacer si va a hacer un estudio para dar un aporte metodológico. Económico, muchísimo, eso se le va a presentar a lo que tiene que ver a mucho lo de ingeniería. Por ejemplo, en el Zulia, los pescadores se aproximan y dicen, mire, tenemos un problema. Tenemos un problema que los piscicultores del Zulia no tienen acceso a la harina de pescado. ¿Por qué? Le pregunto, pero ¿por qué no tienen acceso a la harina de pescado? Porque es que ahí todo el mundo, los ganaderos son los que tienen más poder económico que nosotros. Y ellos tienen más poder y pagan, compran la harina de pescado a más alto precio, pero tienen cómo pagarla, nosotros no. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hay que hacer una investigación? Por ejemplo, si se puede sustituir la harina de rizado de pluma o la harina de un desecho de fruta, la podemos utilizar para sustituir la harina de pescado. Y hacemos una investigación experimental y le damos un aporte primero desde el punto de vista económico, porque sustituyendo la harina de pescado por una harina, por ejemplo, de hidrolizado de pluma, poniendo un ejemplo, un ejercicio, entonces, demostramos que si sustituimos la dieta comercial por un 60% de harina hidrolizada de pluma y el crecimiento de los precios se mantiene, incluso se mejora, pues estamos economizando la inversión a los productores agropecuarios, a los agroproductores piscícolas del Zulia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, le estamos dando un aporte desde el punto de vista económico y social a los productores del Zulia. Me acerqué a la Cochinilla, yendo para allá, para la zona de Puerto Santander. Hay un grupo de arroceros que tienen cultivo de arroz, pero muy pequeñitos. Son unos microempresarios pequeñitos, pequeñitos. Y esos microempresarios, yo llegué hasta allá, a la Cochinilla. Me entrevisto con ellos para hacer una intervención desde el punto de vista de extensión y también llevar investigación. Me encuentro con un problema. Voy, cuando llego y se reúnen los productores de arroz, los 4 o 5 que habían ahí en ese sector, y tienen un problema, que es que el agua, el cauce del agua del río es muy bajito, y tienen un problema con el bombeo del agua, y ellos necesitaban una solución técnica, cómo llevar una solución desde el punto de vista a ese problema de arroz, cómo nosotros podíamos, profe, cómo la universidad me apoya para yo resolver este problema del bombeo y la falta de agua. El problema de la crisis de los arroceros es el problema de agua. Cómo tener nosotros una gestión o un sistema productivo que no les afecte tanto la escasez de agua para ellos en los productos. Pero aparte de eso, tenían un problema. Ahí va la parte de las relaciones interdisciplinarias. Tenían otro problema en el cual bacteriología les podía apoyar muy bien, que es que ellos, el arroz tenía una plaga, la planta de arroz tenía una plaga. Entonces necesitaban un control biológico para la producción de arroz. Y yo les dije con todo gusto, el programa de bacteriología les puede apoyar a usted en el control biológico de los cultivos de arroz. Entonces, fíjese que, y esos temas los ve bacteriología en alimentos, y se puede hacer extensión e incluso investigación con el sector productivo. Y ahí están articuladas docencia, investigación, extensión, la federación que agrupa a los arreceros, ¿sí? Y se beneficia directamente a los pequeños, a los microproductores, a los pequeños productores, porque esos no son pequeñitos. Inclusive, también desde el punto de vista de gestión se les puede capacitar sobre la gestión
de las MIPYMES agropecuarias. Cuando yo le pregunto, pero ¿cómo maneja usted aquí los empleados? Él me dice, no, aquí es cuando viene, como sea, y cuando viene la cosecha los contratamos. Sí, pero usted no capacita a esa gente. Entonces, también hay que, o sea, dentro de este contexto, hablando entre los conceptos de ya de la parte práctica, que alguien me preguntó, y la parte práctica, pues nosotros tenemos que ir a resolver ahí en ese proyecto integrador, tenemos que incorporar la parte de extensión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que capacitar, desarrollar las habilidades gerenciales en los que son encargados de la finca. Y tenemos que llevar eso. Ahí cabe ingeniería. La universidad tiene un programa de ingeniería y que son unos expertos manejando proyectos. Yo me imagino a la doctora Fabiola Lorencita apoyando ese proyecto de extensión. Sería maravilloso. Hablo de Lorencita porque es en el programa aquí en Cúcuta, pero me imagino que ustedes en sus diferentes sedes tienen expertos en proyectos que pueden apoyar esa parte de la capacitación en gestión a los gerentes y directores de las MIPYMES agropecuarias de cualquier sector, porque realmente la problemática de la gestión en las MIPYMES es grave, porque el mismo propietario es el dueño, es el gerente y muchas veces de la familia, y realmente cuando uno determina el nivel de conocimiento de gestión es bajo. Entonces, estimado auditorio, con esta explicación abro el periodo de preguntas. Los últimos temas los expliqué con taller y con casos reales, concretos, en los cuales participo pues diariamente en mi actividad profesional, y se los presenté para su debida consideración a fin de que pudieran identificar la importancia de trabajar proyectos integradores y que poder ver que la semana que viene vamos a trabajarlo de esta manera con casos concretos y reales. Entonces, abro el espacio de preguntas, de inquietudes, de preguntas. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, de doctor mi Yael, parte sí. no tengo preguntas. Yael, muy buenas tardes. Muy clara toda la explicación que nos ha dado hasta el momento. ¿Alguien tiene una otra pregunta, alguna inquietud? ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Porque también yo sé que en el auditorio, en la sala, hay cantidad de expertos que también pueden hacer un aporte, ¿sí? Sobre la experiencia que tengan en investigación o en extensión, ¿sí? O desde el punto de vista de proyectos también. Doctora Concepción. Doctor Yael, pues de mi parte, si no hay preguntas, doctor Yael, pues de mi parte agradecerle a usted por la participación en esta segunda sesión que nos mantuvo a todos, mejor dicho, con una atención eh, de un alto nivel en el taller que usted dio hoy, porque en realidad han sido unas capacitaciones muy enriquecedoras. Muchísimas gracias, doctor Yael. Y si me Bueno, permite, esos 5 minuticos, si puedo decir a los profesores cuáles son las claro, capacitaciones para la próxima semana. claro, ¿Sí? claro, Bueno, con gusto. aprovechando que todavía hay 35 profesores, muchas gracias, doctor Yael. Aprovechando que todavía hay 35 profesores conectados, recordarles las capacitaciones que tenemos planeadas para la próxima semana. Entonces, como yo les decía al inicio, tenemos el segundo encuentro de enseñanza y aprendizaje en la teoría y la práctica, que es la capacitación que está dentro del proyecto Sango
y que está a cargo del doctor Marcus Meyer. Esa capacitación es de 9 a 12 del día. El 23 tenemos elaboración de rúbricas de evaluación de aprendizaje, que también tiene una duración de 3 horas, de 9 a 12 del día. Tenemos el segundo taller de la ruta de idiomas extranjeros en el aula con la doctora Joana Terán, que se llama Taller Stop Go Back Dictation. Es ya el segundo taller y finalmente pues tenemos nuestra tercera sesión de proyecto integrador, donde están todos súper invitados para dar un gran cierre a esta capacitación y también aclarar muchas dudas acerca del entregable y acordar la fecha. Tenemos el 25, pues ya tenemos como fecha para la tercera sesión del proyecto integrador. Entonces tenemos una semana súper cargada de capacitaciones. Están todos cordialmente invitados. También agradecerles la asistencia, la participación hoy en esta segunda sesión y de mi parte, pues desearles un feliz fin de semana a todos. Doctora Concepción y estimado auditorio, atendiendo pues a las inquietudes y solicitudes del auditorio, la última sesión la vamos a trabajar como taller, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? En el transcurso de la semana, le voy a mandar a usted la última sesión, que es ya lo de proyecto integrador, para que los participantes la lean, lleven cualquier pregunta, cualquier inquietud, y entonces vamos a trabajar directamente con el diligenciamiento del formulario, con un ejercicio, por supuesto, un ejercicio, y trabajamos con el diligenciamiento del formulario para que llenemos el formulario en tipo taller en el aula y la lectura previa al material la hagan ellos, ¿sí? Para que hagan la lectura previa y si tienen alguna pregunta, pues la pueden formular, con mucho gusto la formulan y le podemos dar respuesta. Entonces, el último, para hacer una adaptación, porque estamos hablando de proyecto, la adaptación, ¿sí? Entonces, poder hacer, decirle que la última capacitación va a ser no curso, sino tipo taller, para responder a las expectativas que tiene el auditorio y hacemos el taller ya diligenciando el formato. ¿Sí? Entramos de una vez con el formato, lo diligenciamos y yo en el transcurso de esta semana le envío el curso para que ellos lo lean y entonces cualquier duda que traigan, pues la pregunte y yo con gusto la aclaro. ¿Le parece, doctora Concepción y estimado auditorio, para que podamos trabajar en el marco de las expectativas que tienen los profesores? ¿Sí? Sí, claro, con mucho gusto, doctor Yael. Entonces yo estaré pendiente del envío del material y aquí ya están preguntando que cómo se accede al material. Pues desde la coordinación se estaría enviando ese material a los que han participado en la primera y segunda sesión. Correcto, sí, correcto. Para que lo puedan tener. O si no, cualquier duda o inquietud, pues pueden escribir a mi correo. También, sí, a su correo. Sí, también a su correo. ya estoy escribiendo aquí mi correo. Ajá. Para que de pronto si a alguien no le llega el material, lo pueda solicitar. Correcto. Bueno, muchísimas gracias. No, a usted, doctor Yael, muchísimas gracias. Muy amable. Que tenga un feliz fin de semana. Que descanse. Ok, igualmente para todos ustedes. Muchas gracias a todos. profe. Gracias, Chao. profe. Feliz Chao. puente. Chao, gracias. Chao, pues feliz puente. Chao. Acabo de enviar mi correo para que de pronto si a alguien no le llega el material pueda escribir y pueda solicitar el material. Correcto. Bueno, feliz fin de semana, feliz puente para todos. Un abrazo, saludos cordiales a todos. Gracias, doctor Yael. Chao. Igualmente. Chao.